Hola Bolivia, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a RTP Mundo, el único programa especializado en noticias internacionales. Como todos los sábados y domingos a partir de las 14 horas, les acompañamos con las noticias internacionales. Rápidamente les vamos a contar qué vamos a tener hoy y verdaderamente va a ser un programa excelente. Primero, en nuestro sector Planeta Caliente debemos hablar acerca de esta aprobación por parte del Parlamento Europeo. A principios de este mes, el 6 de julio, se aprobó oficialmente que el gas y la energía nuclear sean consideradas como energías verdes, lo cual les va a permitir mayores subsidios e inversiones para poder financiarla hacia una transición energética. Vamos a ver qué implicancias tiene esta medida. Y por otro lado, en nuestro sector a fondo, vamos a estar recordando un 11 de julio de 2021. Así, un 11 de julio que parecía que iba a ser un domingo normal en La Habana. Estaban tranquilos seguramente los gobernantes del Partido Comunista cuando de repente miles de manifestantes en varias ciudades de Cuba se levantaron para pedir libertad. ¿Qué ha cambiado desde un 11 de julio después de haber reprimido violenta y duramente a los manifestantes que pedían algunos cambios importantes en su vida en términos económicos y en términos de libertades? Pues también lo vamos a estar analizando a fondo. Así que acompáñenos, tenemos 60 minutos para conocer qué pasó en el mundo. Empezamos con el resumen internacional de noticias. Y empezamos hablando sobre Sri Lanka y el presidente de este país ha oficializado su dimisión luego de haber huido del país. El presidente Gotabaya Rajapaksa huyó de Sri Lanka hacia Maldivas la madrugada del miércoles tras las multitudinarias protestas públicas exigiendo su dimisión debido a su papel en la grave crisis económica del país y envió esta semana una carta al presidente del Parlamento en la que le comunica su renuncia. Las protestas antigubernamentales se han prolongado durante los últimos meses, pero se recrudecieron el pasado sábado cuando los manifestantes irrumpieron en la residencia presidencial exigiendo la dimisión del jefe de Estado. También los manifestantes fueron a la oficina del primer ministro y le obligaron a que tome las decisiones y que se cambie completamente a toda la élite política. Esta semana se hizo un anuncio oficial de la dimisión del mandatario que está previsto que se previó para el viernes. La carta de dimisión ha sido transmitida al fiscal general del país para examinar los aspectos legales antes de aceptarla formalmente. Ahora se abre un periodo de vacío de poder en una Sri Lanka hundida por una inflación, escasez de combustibles y a punto de quedar impaga en su deuda. Segundo tema, tenemos que hablar del telescopio espacial James Webb, que ha abierto una nueva era para la astronomía y para la humanidad. Nunca el universo se había visto tan cercano y tan colorido. Nebulosas, galaxias engullidas por agujeros negros, anillos interestelares de gas y polvo. El primer conjunto de imágenes y datos capturados por el telescopio espacial James Webb fue publicada el martes por la NASA. El conjunto consta de espectro de composición atmosférica de un planeta gigante y gaseoso y 4 imágenes de objetos astronómicos ya conocidos que fueron fotografiados por su antecesor, el telescopio Hubble. Con una claridad y profundidad sin precedentes, el James Webb ha revelado galaxias infinitas y posibles nuevas estrellas, así como características previamente desconocidas. Con la ayuda de estos detalles nunca antes vistos, el telescopio ayudará a responder las preguntas que nos hemos estado haciendo durante siglos. ¿Cómo se originó y evoluciona el universo? ¿Cómo nacen y mueren las estrellas? ¿Cómo funcionan los agujeros negros? Esto se debe a que, según explicó el director de la agencia espacial Bill Nelson, el equipo permitirá a los científicos asomarse a escenas de hace 13.000 millones de años, es decir, el Big Bang que ocurrió hace 13.800 millones de años. Tercer tema, tenemos que hablar de Twitter, pues ha decidido enjuiciar a Elon Musk, demandar a Elon Musk por el incumplimiento del contrato.
Twitter lleva al multimillonario Elon Musk a los tribunales para reforzar la compra de la red social tras haber retirado su adquisición pactada en abril por $44 mil millones. La red social acusa al multimillonario de presentar argumentos de mala fe contra Twitter y de llevar a cabo ataques públicos y engañosos contra la compañía, que pide que se le fuerce a cumplir lo pactado. Según la denuncia, Twitter acusa a Elon Musk de criticar a la empresa, alterar sus operaciones, destrozar el valor para los accionistas y una larga lista de brechas contractuales que han oscurecido su negocio, y pide que se le fuerce a cumplir lo pactado. El acuerdo de fusión original alcanzado por Twitter con Elon Musk incluye una cláusula que establece una penalización de $1.000 millones en caso de cualquiera de las partes decide echarse atrás. Y tenemos que hablar de uno de los jefes del grupo Estado Islámico en Siria. Ha sido asesinado con un dron por Estados Unidos. El líder del grupo yihadista murió en Siria este martes por un ataque con dron de las fuerzas estadounidenses, confirmó el Pentágono a la agencia de noticias AFP. Maher al-Agal murió mientras conducía una motocicleta cerca de Jindairis, en Siria, y uno de sus principales ayudantes resultó gravemente herido, señaló el portavoz del Comando Central del Departamento de Defensa, el teniente coronel Dave Eastburn. Biden se congratuló en un comunicado del éxito de la operación, que elimina a un terrorista clave y debilita significativamente la capacidad del Estado Islámico para planificar, financiar y dirigir sus operaciones en la región. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una fuente de referencia en la región, confirmó que Agal, calificado por esta organización como gobernador del Estado Islámico para el Levante, murió en un ataque con drones. Tenemos que hablar de la reunión entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador de México. Han cerrado filas pese a tener sus diferencias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó este martes la Casa Blanca para pedirle a su homólogo Joe Biden que amplíe los programas de visados de trabajo temporales para migrantes mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos. Además de hablar de migración, la reunión permitió hablar sobre asuntos de seguridad y cooperación económica. Al iniciar su encuentro en el despacho oval, López Obrador pidió ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada a Estados Unidos de obreros, técnicos y profesionales de las distintas disciplinas mexicanos y centroamericanos con visas de trabajo temporales. El mandatario se reunió también con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, a quien se le ha encomendado la tarea de explorar causas profundas de la inmigración en toda América Latina. A continuación vamos a ir con una proyección que ha realizado la Organización de Naciones Unidas durante esta semana, que dice que la humanidad llegará a las 8.000 millones de personas este año. La población mundial alcanzará los 8.000 millones este 15 de noviembre e India reemplazará a China como la nación más poblada del mundo el próximo año, pronosticó el lunes la ONU. El informe publicado en el Día Mundial de la Población destaca que el crecimiento de la población mundial fue menor a 1% en 2020 y está creciendo a su ritmo más lento desde 1950. Según las últimas proyecciones de la ONU, la población mundial podría crecer a casi 8.500 millones en 2030, a 9.700 millones para 2050 y a 10.400 millones de personas para los años de 2080. Se proyecta que permanezcan en ese nivel hasta 2100. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó el 2022 como un año histórico con el nacimiento del habitante 8.000 millones de la Tierra. Bueno, y tenemos que hablar igual acerca de los juicios que se está llevando adelante por parte del Comité de la Asamblea Legislativa estadounidense, que dicen que un tuit de Donald Trump fue un llamado a las armas. Durante la séptima audiencia pública televisada, el comité de la Cámara examinó el impacto de un tuit de Trump enviado el 19 de diciembre en el que instaba a sus seguidores a ir a Washington el 6 de enero para una manifestación que prometió sería salvaje. El tuit fue enviado poco más de una hora después de una reunión que Trump mantuvo con su abogado Rudy Giuliani, el ex general Mike Flynn y Sidney Powell, otra abogada. Un asistente de la Casa Blanca describió la reunión como caótica. El tuit
de la 1:42 AM alentó y provocó a sus seguidores, especialmente a los peligrosos extremistas de los Oath Keepers, los Proud Boys y otros grupos racistas y nacionalistas extremistas blancos que luchan contra el gobierno, dijo Jamie Raskin, miembro del comité. Miembros de ambos grupos de milicia irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero del 2021 junto a miles de seguidores de Trump en un intento de evitar que se certificara la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de ese año. Momento de hablar de economía, y es que por primera vez en más de 20 años el euro y el dólar valen lo mismo. Un euro ahora vale lo mismo que un solo dólar estadounidense por primera vez en 2 décadas, después de una caída histórica en la moneda común de Europa. El euro cayó para negociarse justo por debajo de $1 por primera vez desde 2002. Se debilitó alrededor del 12% en lo que va del año. La caída del 12% es el resultado de múltiples presiones, desde la guerra en Ucrania hasta una crisis energética y el creciente riesgo de que Rusia corte las exportaciones de gas y empuje a la zona del euro a la recesión. En tanto, los bancos centrales se mueven a velocidades muy diferentes y un dólar en demanda, por lo que algunos analistas dicen que la paridad puede no ser un punto final, sino simplemente un trampolín hacia una mayor debilidad. La moneda común cayó hasta 0,4% este miércoles para tocar un mínimo de 0,9998 dólares. La última etapa a la baja se produjo después de que la inflación en Estados Unidos se acelerara en junio más de lo previsto, al 9,1%, lo que impulsó las apuestas sobre las subidas de tipos de la Reserva Federal estadounidense. Y esta semana también se conocieron actualizaciones en Ucrania, pues el gobierno de Kiev afirma haber destruido depósitos de armas en la retaguardia rusa, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogia los sistemas de artillería suministrados por Estados Unidos y otros países occidentales, a tiempo que menciona que su ejército quiere recuperar territorio. El ejército ruso, por su parte, ocupa ya vastas zonas del este de Ucrania y patrullan barrios convertidos en escombros al otro lado del río Lysychansk. También está en ruinas y las fuerzas ucranianas se han retirado. Y finalmente, como última noticia, vamos a ir con la dimisión del primer ministro de Italia, Mario Draghi. El presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, no aceptó la dimisión del primer ministro Mario Draghi y le encargó presentarse ante el Parlamento para verificar si sigue contando con una mayoría para gobernar. Draghi acudió ante Mattarella para presentar su dimisión después de que uno de los principales socios de su coalición de unidad nacional, el Movimiento 5 Estrellas, no le apoyara en una moción de confianza en la Cámara Alta, disputando una crisis política y de gobierno en Italia. Así concluye nuestro resumen de noticias semanales internacionales. Al volver, una pequeña pausa, estaremos abordando nuestro primer tema en Planeta Caliente. No se muevan. Bien, gracias por aguardarnos. Esto es RTP Mundo, el único programa especializado en noticias internacionales en Bolivia. Estamos con el sector Planeta Caliente, nuestra primera entrevista de este fin de semana. Y claro, ustedes saben que este espacio se dedica a difundir los temas de preocupación en cuanto a la crisis climática. Y por eso, para hablar de un tema muy importante que enseguida se los voy a presentar, estamos junto a Marcos Nordgren. Él es cientista ambiental y también es técnico de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático. ¿Cómo estás, querido Marcos? Bienvenido. Muchísimas gracias. Siempre un gusto poder compartir aquí los debates más actuales del momento de la crisis climática. Excelente. Bueno, para plantear el tema que se lo hemos comentado al principio del programa, lo vamos a volver a hacer. Resulta que la Unión Europea ya ha aprobado en su Parlamento el hecho de darle el sello verde al gas y a la energía nuclear, como si fueran energías verdes, energías que hay que subsidiar, que hay que financiar para poder, o sea, que son beneficiosas con el medio ambiente en todo caso, ¿no? Así es que ahora para Europa son consideradas fuentes de energía sostenibles. Esta histórica decisión que ha tomado a principios de este mes el Parlamento Europeo, que rechazaba la propuesta de excluir estos dos recursos de la llamada taxonomía de la Unión. En otras palabras, la energía nuclear y el gas ahora podrán beneficiarse de inversiones del bloque.
en su lucha contra el cambio climático. Para los verdes, este resultado pone, no obstante, en duda el compromiso de los 27 con el medio ambiente. Esto es un desastre para el Green Deal europeo, opina el eurodiputado Philippe Lamberts de los Verdes por Bélgica. Si lo que quieres es perder credibilidad disparándote en el pie, esto es precisamente lo que tienes que hacer. Se preveía que la votación en el hemiciclo fuera reñida, ya que los grupos políticos se presentaban a la misma fracturados por diversos intereses nacionales. Al final, no obstante, el resultado fue bastante claro. Una mayoría de 328 diputados frente a otros 278. No se opuso a considerar la energía nuclear y el gas como energías de transición. Entonces, en este sentido y habiendo dado este preludio, vemos que el más interesado en que esto se aprobara era Alemania en términos del gas y Francia con el término de la energía nuclear. Creo que la energía nuclear es un poco más amigable que el gas, porque el gas finalmente sigue siendo un combustible fósil, un combustible que ya queremos dejar. Es una energía sucia, como se le denomina en muchos casos. Pero a ver, ¿qué dice desde la ciencia ambiental? ¿Cuál es la opinión que te refiere a este tema, Marcos? Bueno, el tema y la discusión en general en la Unión Europea, que viene ya desde inicios de año, en realidad no es reciente, y en el sistema de taxonomía desde el 2020, en tratar de clasificar los rubros y los aportes ambientales que pueden hacer a la solución de la crisis climática, no es nueva, pero la noticia de la aprobación o de la inclusión del gas y de la energía nuclear en la clasificación de energías sostenibles tal vez, pero más bien de transición, energías que son adecuadas para la transición energética, no deja de ser complicada, no deja de ser conflictiva incluso, porque como bien decías, por un lado tenemos el gas natural, como una fuente que todavía es una de las que contribuye en cantidades importantes de gases de efecto invernadero, no solamente a través de su quema y su conversión en dióxido de carbono, sino también a través de que en las fugas y en los escapes de este gas, el metano se convierte en uno de los más potentes gases de efecto invernadero, incluso superando al dióxido de carbono por 70 veces, ¿no? Es un gas de efecto invernadero terriblemente potente en ese sentido y no deja de ser un conflicto, una preocupación que la Unión Europea haya aceptado, el Parlamento Europeo haya aceptado su inclusión en su clasificación de combustibles que pueden ser una buena opción en la transición energética que han abordado, ¿no? En el caso de la energía nuclear, si bien esta no necesariamente está asociada a grandes emisiones de dióxido de carbono, porque no se quema, digamos, combustibles fósiles, sino se utilizan combustibles nucleares y la generación de energía y de calor a través de la reacción nuclear de estos materiales es lo que se aprovecha sin la generación de dióxido de carbono directamente. De todas maneras, tiene grandes complicaciones por el hecho mismo de que los residuos, lo que queda después del uso de este combustible fósil, de este combustible nuclear más bien, es muy problemático, tanto en las soluciones sobre qué es lo que vamos a hacer con estos, pero luego también en los riesgos que significa un accidente, por ejemplo, un terremoto, un maremoto, etcétera, como lo hemos visto en Fukushima, en Japón, en el 2011, ¿no? Entonces, ninguna de las dos son opciones a las que normalmente hubiéramos reconocido como ambientalmente sostenibles o viables en un contexto más normal. Sin embargo, el momento de crisis energética, el momento de una crisis ambiental vinculada al calentamiento de las temperaturas, nos obliga necesariamente a considerarlas como fuentes, o en el caso europeo, les ha obligado a considerarlas como fuentes de transición. Y han sido muy claros, han intentado remarcar el hecho de que no es que se las esté mostrando como energías que de repente son buenas y sostenibles, sino que se ha dicho que en esta situación de crisis van a tener que ser consideradas energías de transición. Ya, excelente. Bueno, sí, verdaderamente el contexto al que Europa se encuentra hoy, comparado al que se encontraba
en la última COP26 creo que todos estábamos un poquito más, teníamos más esperanza, digamos, ¿no? De que se puedan lograr los objetivos. Sin embargo, el contexto de hoy más bien me muestra que todos los impulsos, incluso políticos, Joe Biden venía con una impronta se había aliado mucho con todos los grupos ambientales en Estados Unidos para verdaderamente tratar de pasar la mayor parte de artículos dentro del Green New Deal, que es el plan más socialista de Estados Unidos en términos de la crisis climática. Pero hoy, ese mismo Joe Biden parece estar completamente divorciado de cualquiera de sus promesas electorales en un principio, siendo Estados Unidos el país con la mayor cantidad de gases de efecto invernadero de manera histórica, la deuda histórica en términos de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera. Hoy Joe Biden ya está planteando incluso para comenzar se está reuniendo con todas las productoras petroleras y les está pidiendo que aumenten la producción. Está decidiendo en términos de perforaciones en el Ártico, cosa que antes tú decías eso y te enfrentabas con un montón de ambientalistas en Washington y en la Casa Blanca que te hacían un quilombo. Hoy parece que la crisis económica de una inflación de 9,1% y de que la gasolina esté tan cara, un poco los tiene a los estadounidenses como que aceptando nomás que los objetivos climáticos pasen a un segundo, tercero o hasta un cuarto plano. Y el contexto europeo igual es igual o peor, teniendo en cuenta que son tan dependientes de la energía rusa que están buscando cualquier otro mecanismo, cualquier otro país que pueda suplir esa necesidad. Entonces, la verdad es que yo estaba mucho más esperanzado hace unos 10 meses, 12 meses, cuando estábamos a puertas de la COP26. Hoy me siento que estoy como un entrevistado que teníamos acá, que verdaderamente él había perdido toda esperanza. No digo que he perdido toda la esperanza, pero verdaderamente veo que no vamos a poder evitar pasar los 2 o hasta 3 grados del calentamiento de la Tierra. Sí, es definitivamente algo que nos golpea, ¿no? Nos golpean en la fe que tenemos de que la humanidad sea capaz de ponerse de acuerdo en resolver este grave problema global que tenemos, así como fuimos capaces de hacerlo, por ejemplo, cuando el hoyo en la capa de ozono fue el momento de discusión allá por los 90s, inicios de los 90s, logramos superar ese momento de crisis. Lamentablemente lo que vemos ahora es una comunidad internacional completamente como debilitada en su capacidad de enfrentar este grave desafío y causado principalmente por una guerra entre Rusia y Ucrania que ha venido a sacudir los mercados de la energía, ha venido a, por supuesto, ha significado el bloqueo del petróleo y del gas ruso y ha significado una inflación y un aumento de los precios de los energéticos que está precisamente teniendo como consecuencia estos giros tan grandes e inesperados en las políticas europeas y norteamericanas que no son una buena señal. Definitivamente son una de las señales más preocupantes que vemos enfrente, ahora camino hacia la próxima conferencia climática, la COP27 en este caso ya, en noviembre, que se realizará en Egipto, y donde deberíamos definir ya cuáles van a ser las acciones estratégicas para poder garantizar lo que el panel de expertos de cambio climático ya nos ha señalado como los objetivos que tienen que cumplirse esta década para poder lograr evitar los escenarios más terribles, más dramáticos de la crisis climática que estarían asociados a momentos de desabastecimiento de agua dramáticos como los que hemos visto en 2016 en nuestra propia ciudad de La Paz, pero en la región andina, los grandes incendios del 2019, las inundaciones del 2014. Todos estos momentos y escenarios de crisis van a ser precisamente los que van a ser recurrentes en estos momentos de profundización de la crisis. Lo que el panel de expertos de cambio climático nos ha dicho en los últimos informes publicados ahora en abril de este año, estoy hablando de información muy reciente, es que necesitamos llegar a un tope de las emisiones el 2025. Escuchen bien esto porque estamos en 2022. Dentro de 3 años, quiere decir esto, deberíamos alcanzar el tope, la cima
de las emisiones para luego empezar a bajar paulatinamente las emisiones, no tan paulatinamente, sino bastante rápido en realidad, en un 50% hasta el 2030, en 5 años. Entonces, frente a esto, las noticias y los reportes de que Europa está incluyendo el gas natural, Estados Unidos está planificando ampliación de la exploración petrolera, no son una buena señal y mandan el mensaje equivocado al mundo entero en su lucha frente al cambio climático. Lamentable. Ahora, ¿tú crees que justamente este contexto que he planteado previamente, el hecho de dejar de depender tanto de Rusia, además que otros países están aprovechando esto, ¿no? India, China están comprando a precio más barato el petróleo, lo cual igual está comenzando a mermar el mercado. El petróleo ha alcanzado los $94, me parece, esta semana. Pero parece ser que lo que ha generado Tesla con el dominio del mercado con los autos eléctricos es un pasito, obviamente, ¿no? Pero para el tema energético de cambiar la matriz parece un gran paso más bien. Y que Hyundai igual lanzó ya su vehículo esta semana, su vehículo eléctrico. ¿Tú crees que este contexto de tratar de dejar de depender tanto del mayor productor de petróleo que es Rusia, los países de la Unión Europea y las inversiones cada vez más viren hacia este tipo de objetivos de dejar de depender del gas y del petróleo ruso? Sí, por supuesto que son pasos simbólicos, importantes, porque nos muestran la posibilidad de la tecnología, pero de ninguna manera representa cambios estructurales, ¿no? En la manera en que se hace el negocio, en la manera en que se planifica los sistemas de transporte. Y tenemos que tomar en cuenta que todavía una mayor parte de las emisiones provienen no del sector de transporte. El sector de transporte realmente solo representa el 15%, casi la misma cantidad de emisiones que representa el sector de producción de alimentos, ¿no? Es decir, toda la producción de ganado, la agricultura. Todo esto produce más o menos la misma cantidad de emisiones que el transporte, que esto incluye los vehículos personales, el transporte público, los trenes, los barcos, los aviones, etcétera, ¿no? Entonces, que nos resta todavía un 70% de emisiones que proviene de la producción de electricidad y de otras fuentes o de otras aplicaciones, por ejemplo, para la calefacción y otras, ¿no? Entonces, tenemos aquí un problema que va más allá del transporte. El transporte es definitivamente una pieza importante, pero vamos a tener que hacer cambios mucho más estructurales y esto es lo que en el fondo está en el conflicto, está de conflicto en la discusión y en el debate de las sociedades europeas y norteamericanas, pero en el mundo en desarrollo en general, que es vamos a tener que hacer sacrificios en los estilos de vida y en las formas en que nos manejamos, nuestras expectativas de vida, los lugares a donde queremos ir de vacación, las cosas que queremos consumir, las cosas que quisiéramos tener. Todas estas consideraciones están ahora en el centro de la discusión, o al menos esto es lo que debería estarse discutiendo, aunque por el momento la política en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, no ha tenido la valentía suficiente de proponerle este debate a sus ciudadanos, ¿no? Bien. Bueno, lamentablemente mientras la adversidad y la muerte no estén ahí, porque bueno, vamos a seguir viendo inundaciones, incendios, sequías, pero yo alguna vez he escuchado a personajes como Joe Rogan y demás que dicen, no, pero esto ya ha pasado, esto es un ciclo natural de la Tierra, que no sé qué. Entonces, todavía incluso nos queremos comer una pastilla de que no pasa nada, ¿no? No, seguiremos nomás, todo va a estar bien. Se me hace que no se ha todavía movido las cosas de una manera en la que se pueda generar esa conciencia, principalmente a los tomadores de decisiones, porque verdaderamente yo creo que lo que podemos aportar nosotros es muy pequeño en comparado con lo que pueden hacer leyes y reglas del juego más estrictas para este tipo de temas, ¿no? Definitivamente esto tiene que formar parte de los debates, por ejemplo, en las asambleas legislativas, en los parlamentos de los países, y es algo que en nuestro país en particular no estamos viendo. Hasta ahora nuestra asamblea plurinacional ni siquiera ha mencionado la temática de cambio climático. Esto es un tema del que ni se habla, ¿no? Ni un defensor pueden elegir y se van a poner de acuerdo por en supuesto. eso. Pero
pero la sociedad civil tiene un papel central, especialmente cuando los líderes no son capaces de afrontar los grandes debates y los grandes desafíos de nuestras sociedades. Es cuando las sociedades civiles tienen que tomar la palabra y tienen que empezar a presionar sobre esto. Y aquí me parece que es central el papel de la sociedad civil boliviana para apuntar algunos de los temas centrales, por ejemplo, que tienen que ver con la gran crisis de abastecimiento de agua que ocurrió en el 2016 y que va a repetirse en los siguientes años inevitablemente, ya que no hemos invertido, ya que no hemos desarrollado capacidades para reemplazar el efecto de regulación hídrica que los glaciares jugaban en décadas pasadas, ¿no? También hay datos muy interesantes que nos van a ayudar a exigir con mayor autoridad, con mayor fuerza, la responsabilidad a países como Estados Unidos, que en realidad tienen la responsabilidad del 25%, históricamente el 25% de las emisiones, de cumplir con sus obligaciones. Europa tiene también una buena carga, alrededor del 30% de las responsabilidades. Y el último estudio que menciono, por ejemplo, lo que hace es una relación directa entre las emisiones históricas que han acumulado estas regiones del mundo y los costos en daños climáticos que estas emisiones han causado. Este estudio último, por ejemplo, que les menciono, ha identificado y ha calculado que la cantidad de daños que ha causado las emisiones estadounidenses representan alrededor de 2 billones de dólares, 2 trillones en inglés, ¿no? Y esto nos muestra que no son montos pequeños. En su conjunto, los países más desarrollados habrían causado daños a nivel global. Este es un estudio muy reciente, que representan alrededor del 11% del Producto Interno Bruto global. Entonces, esto ya no solamente se trata de algunas inundaciones y de algunos incendios forestales en partes aisladas del mundo, sino se trata de un golpe muy fuerte a la economía global, y esperemos que los banqueros, esperemos que la gente metida en financiamiento y metida en temas de crecimiento económico entienda que la amenaza climática va a ser la amenaza económica del siglo. Definitivamente. Bien, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber venido aquí al estudio. Bueno, como siempre, te vamos a seguir consultando por tu vasto conocimiento en el tema. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Un gusto siempre estar acá. Perfecto. Estuvimos junto a Marcos Norgren. Él es cientista ambiental y es técnico de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático. Bien, una pequeña pausa. Al retornar estaremos con nuestro sector a fondo, que hablaremos acerca de un año luego de un 11 de julio, en el cual los cubanos se levantaron en contra del régimen castrista para pedir libertad. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Ya volvemos. Bien, gracias por seguir con nosotros. Esto es RTP Mundo. No se olvide escuchar nuestro podcast a través de las distintas plataformas. Estamos en Spotify, en Amazon Music y en Google Podcast. Ahí van a poder escuchar las entrevistas más importantes. De hecho, tal vez lo están escuchando esto a través de su dispositivo. Bien, vamos a abordar el tema que habíamos prometido, pero antes vamos a saludar a quien nos va a ayudar a analizar el tema extensamente. Estamos junto a Angélica Coca, ella es experta en relaciones internacionales. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, Angélica. El gusto es mío, realmente es un placer estar nuevamente acá en RTP. Excelente. Muy bien, vamos a poner el contexto para... Yo ya les había hablado al principio del programa de qué íbamos a hablar y tenemos que hablar a un año del 11J, el 11 de julio. Hace un año, un 11 de julio, miles de manifestantes de manera repentina, espontánea, se sublevaron en distintas ciudades de Cuba pidiendo y al grito de libertad y abajo la dictadura castrista. Así es como un año después, activistas, opositores y periodistas independientes han sido sitiados en sus domicilios, más de 1.400 detenidos en Cuba, y en este momento Cuba vive un escenario de militarización total. Los problemas por los cuales se ha despertado a la gente se mantienen: una inflación persistente, alimentos que no alcanzan, gasolina que requiere de largas filas, cortes de electricidad de hasta 12 horas y, claro, una economía que verdaderamente no satisface a la gran mayoría de los cubanos, mientras que unos pocos
que son parte del régimen, parte de la política, parte del Partido Comunista, sí tienen mayores beneficios que el resto de la población. Entonces, a un año de esto, ¿tú crees, Angélica, que verdaderamente algo se haya movido en Cuba? Después de más de 60 años, parece difícil que una simple protesta ciudadana que parecía legítima, que ahora está tildada como si fuera un intento de golpe de Estado, haya movido algo dentro del Partido Comunista de Cuba, haya movido algo en brindar mayores libertades a la mayoría de los cubanos? Lastimosamente, lo que estamos viendo según un reporte del Washington Office on Latin America, que es la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en Washington, indican de que existen restricciones a la transparencia en los procesos de justicia de los más de 1.500 detenidos en este momento en Cuba. Sabemos de que se ha procesado a menores de edad entre 16 y 18 años. Hay al menos 16 personas menores de edad que han sido procesados y condenados bajo delitos de robo, de destrucción de la paz pública. Sabemos que también a través de varias organizaciones intergubernamentales que lastimosamente los expedientes no son de fácil acceso y que las condiciones de las personas que están actualmente siendo procesadas dentro de las cárceles no necesariamente es la más óptima. Y también existe una incongruencia entre lo que indican las organizaciones internacionales con respecto al número de detenidos y con lo que indican las fuentes oficiales de la Fiscalía General en Cuba. Bien, también es un poco preocupante lo que está sucediendo con el éxodo de las personas, ¿no? Es decir, parece que nuevamente existiera una cantidad de personas masivas que luego de haber visto fracasar su insurgencia civil, han dicho esto no se va a cambiar, si no se cambia con protestas, no se cambia ejerciendo nuestro derecho a protestar, esto no va a cambiar con nada. Entonces, miles de jóvenes, y en un éxodo histórico, están incluso prefiriendo, hay videos en YouTube de gente que se está literalmente yendo en balsas, como se sabía hace 60 años. Entonces, ¿tú crees que finalmente se queden las personas que están dispuestas a vivir en esas condiciones, que finalmente están acostumbradas también, ya se han adaptado, digamos, a este modelo de vida en el cual el Estado les otorga los bienes necesarios y básicos y tienen, digamos, una tasa de mortalidad infantil nula, una salud envidiable y, bueno, varias otras cosas envidiables que finalmente muchos han decidido ver lo bueno probablemente de Cuba y quieren que así se mantenga? Y los disidentes, pues que se vayan a otro país, ¿no? A enriquecer Estados Unidos. Bueno, hay que contextualizar las protestas en Cuba en un marco en el cual América Latina ha estado el 2020 y el 2021 de pie. Hay que tomar en cuenta las protestas en Chile, hay que tomar en cuenta las protestas en Colombia, donde ha significado básicamente la destitución del ministro de Finanzas a raíz de las reformas económicas que estaba intentando implementar. Entonces, mirar a Cuba de alguna manera aislada, por así decirlo, de lo que está viviendo Latinoamérica en este momento es de alguna manera un poco erróneo. Sabemos que Colombia ha elegido un gobierno muy interesante, un gobierno progresista de los estados de bienestar. Sin embargo, el paralelismo es que este estado de bienestar supuestamente exitoso en Cuba está teniendo problemas y hay que recordar que una vez llevada a cabo las elecciones presidenciales, el 2018, con el referéndum de aprobación a la Constitución democrática en Cuba, es cuando se empiezan a implementar reformas económicas que tienen un destino de una economía mixta, donde el sector privado tenía que tomar mucho más dinamismo. Sin embargo, lo que hemos visto a raíz de las protestas, desde mi punto de vista, han habido básicamente tres ejes fundamentales. Uno de ellos, naturalmente, es el embargo de Estados Unidos en Cuba, que según las fuentes en Cuba significan 147.000 millones de dólares de afectación a la economía cubana. Número dos ha sido la pandemia del COVID-19, que ha golpeado demasiado una isla que está embargada, con muy difícil acceso a
no solamente a insumos, sino también a desarrollos tecnológicos que podrían de alguna manera haber ayudado a mediar la pandemia. Y la tercera, que son estas reformas económicas financieras que no han sido las adecuadas. Estamos hablando que en enero del 2021 la factura de electricidad se había incrementado en 500%. La tasa de inflación en el 2020 nunca ha sido tan alta en la era post-revolución. Estamos hablando de un 11% de incremento de inflación. En comparación con 1993, que fue la caída de la Unión Soviética, cuando la inflación básicamente tocó 14.38, una contracción de la economía de 14.3%. Entonces, toda esta contracción, esta inflación se ha visto de alguna manera lidiada en los bolsillos de los cubanos. Si bien se pagaba 1.20 de una factura de electricidad, se paga el año pasado se pagaba 7 pesos, la citromicina costaba 150 pesos y por más de que aumentaban los salarios, la inflación era demasiado alta y estaban pagando insumos de primera necesidad en una moneda distinta a la cual recibían los salarios, ¿no? Así es. Ahora, pero parece que China tiene la fórmula del éxito acá. Es decir, un modelo político en el cual hay un partido que rige la política nacional, ese mismo partido se autorregula, elige a su líder, a quien va a ser el representante, el presidente del país, pero no hay disidencia, no hay oposición, no hay forma de pensar diferente. Pero es un modelo exitoso en términos económicos, pero sin libertades. Económicos aliados al poder y muy regulados por el poder, muy cercanos, como el caso igual de Vladimir Putin y todos sus oligarcas que son amigos de él y dueños de la gran parte de los negocios que tiene Rusia. China es muy parecido. ¿Podría migrar a un modelo similar Cuba? A ver, Cuba de alguna manera es realmente importante mencionar que en el gobierno de Trump se han pasado más de 250 nuevas sanciones hacia Cuba. Se ha restringido el turismo de los norteamericanos que viajaban a Cuba, que era una gran fuente de ingreso ya volvió, a la economía. Sí, Biden lo liberó. Correcto, pero lo está haciendo de una manera bastante sutil. Paulatina. Entonces, el impacto que ha generado en los negocios, este era el momento de despegar. ¿A qué me estoy refiriendo? Que era momento cuando los emprendimientos privados, los microemprendimientos privados tenían que repuntar, particularmente en el área de servicios y turismo. Ahí vienen las sanciones, ahí viene la pandemia, realmente las cosas no avanzan de manera correcta. Y siempre yo creo que es importante pensar en qué es lo que se puede hacer, qué tipo de reformas se tienen que pasar. Y ahí es importante estudiar el caso de Europa del Este, cómo estas economías, que si bien antes pertenecían a la Unión Soviética, han ido liberándose poco a poco y han ido desarrollando este emprendimiento privado que es importante. Entonces, es importante considerar que en las reformas económicas cubanas, para que estos microemprendimientos privados surjan, no sería bueno tener un régimen impositivo demasiado severo. Sí. Es importante también tener microcréditos, ¿no? Y tiene que haber un acompañamiento del Estado, y es lo que está faltando. Con respecto a la comparación con China, realmente Cuba es una isla, está embargada, es demasiado difícil. La supervivencia, lo estamos viendo, todas estas protestas, y valga mencionar, se estaban llevando de manera pacífica en su gran parte, y que haya 1.500 arrestados, que haya dificultades, pese a que la nueva Constitución se suponía que tenía que proteger los derechos de expresión, que tenía que proteger una cantidad de un sistema de justicia correcto. Realmente este es el momento de probar la Constitución cubana democrática y de aplicarla de una manera correcta. Entonces, lastimosamente, es lamentable lo que está ocurriendo. Bueno, ya finalmente, y para cerrar, he escuchado unas declaraciones esta semana de Evo Morales en relación a que Cuba es una de las mejores democracias. Quiero que me ayudes a definir lo que significa una dictadura. ¿Podría considerarse a Cuba como una de las mejores democracias? Yo creo que el concepto se está ampliando, y lo que estamos viendo con el modelo cubano es de que pese a ellos haber elegido democráticamente a Díaz-Canel, al presidente, pese a haber tenido un referéndum de aprobación de la Constitución, la democracia no termina con el voto. Tiene que haber libertad de expresión y tiene que haber garantías del Estado para la disidencia.
la pluralidad. Este concepto de pluralidad es completamente lo opuesto a lo colonial, a los conceptos dicotómicos que tenemos desde Europa. Latinoamérica es plural, entonces la disidencia, por tanto, tiene que ser llevada a cabo de una manera completamente democrática y aceptable. Entonces, esa es nuestra contribución latinoamericana a la democracia. Lastimosamente, yo no estoy de acuerdo, tampoco creo que realmente expolíticos como Evo Morales realmente pueda discutir sobre el tema. Sabemos perfectamente que hay problemas en su concepción de visualización de democracia, pero realmente creo que Cuba tiene la oportunidad de implementar una democracia distinta, de tener una transición justa y realmente de buscar, y valga realmente mencionar de que las Naciones Unidas el año pasado han pasado por 187 votos a favor, nuevamente indicando que el embargo hacia Cuba es injusto. Ha habido declaración tras declaración de las Naciones Unidas indicando esto. Creo que es importante levantar el embargo. Si queremos que la gente... ninguna de estas sanciones a lo largo de la historia realmente ha podido cambiar los regímenes. Es la gente en las calles que tiene el poder realmente de influenciar la democracia. Es importante levantar el embargo y es importante refortalecer la democracia cubana. Bien, Angélica, ha sido un placer haberte tenido con nosotros. Gracias por el análisis y te vamos a tener seguramente muy pronto para otros temas. El gusto es mío. Muchas gracias. Muy bien, Angélica Coca nos ha acompañado, experta en relaciones internacionales, a hablar sobre un año después del 11J en Cuba. Parece que nada ha cambiado y nada lo hará. Bien, es momento de nuestro siguiente sector, estos protagonistas. Bueno, ahí estaba. Vamos a ir con nuestro siguiente sector que habla acerca de, bueno, un tema que hemos escogido para abordarlo y mostrarle las cosas que se han dicho alrededor de este. Y quiero hablar desde la empresa Uber. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Uber y el problema que fue acá y el lograr implementarla? Pero aquí medio que nos hemos opuesto de verdad. Y como no somos un mercado muy interesante, pues tampoco Uber ha utilizado sus tentáculos para entrar en nuestra maquinaria política y cambiar las leyes a su favor. Pues así era como actuaba Uber. Destinaba millones de dólares al año para hacer presión e intentar que altos cargos de toda Europa, como el mismísimo presidente de Francia, Emmanuel Macron, mientras era ministro de Finanzas, o la excomisionada europea Neelie Kroes, flexibilicen las normas laborales en favor de las políticas de la empresa. La confrontación entre Uber y las autoridades locales se había convertido en el modus operandi de esta compañía. Más de 100.000 documentos publicados por el diario The Guardian y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas, fechados entre 2013 y 2017, cuando Travis Kalanick, el cofundador de la startup, dirigía esta compañía. Kalanick llegó a valorar positivamente que se utilizasen videos de taxistas agrediendo a vehículos de Uber para blanquear la imagen de la empresa. Mientras tanto, miles de taxistas protestaban en las grandes ciudades europeas por la amenaza que suponía para ellos una empresa que operaba en muchos casos sin estar sujeta a ningún tipo de regulación y al límite de la legalidad. Bien, tenemos unos cuadros que hemos preparado para ustedes en relación a este tema, las cosas que se han dicho. Aquí tenemos al informante Mark McGann. El mantra que la gente repetía en todos los despachos venía desde la cúpula. No pidas permiso, simplemente lanza Uber, presiona, alista conductores, sal, haz marketing y rápidamente la gente despertará y verás qué cosa más maravillosa es Uber. Este era un ex lobista de Uber. Incluso fue él quien dijo que se reunió con Emmanuel Macron para cambiar un poco las reglas del juego a favor de Uber. Aquí tenemos otra declaración del mismo informante que dice: va sobre enmendar mis acciones. Esto es cuando a él le preguntan por qué sales a la luz, por qué cuentas todo esto. Él dice: va sobre enmendar mis acciones, va sobre hacer lo correcto. Mira, reconozco lo que hice, pero si resulta que aquello para lo que estaba tratando de persuadir a gobiernos, ministros, primeros ministros, presidentes y conductores acabó siendo horriblemente equivocado y falso. Entonces, es mi deber volver atrás y decir, creo que cometimos un error. Y pienso que en la medida que la gente quiera que ayude, quiero tener un papel en tratar de corregir ese error.
Es una palabra espectacular. Estamos saliendo de Bercy, la oficina de Macron. Al aeropuerto te haré un reporte en el camino. Mucho trabajo por venir, pero pronto vamos a bailar. Este es un mensaje de texto, un correo o un mensaje de texto que Mark McGann, el informante que habló con The Guardian, que trabajaba en Uber, le ayudaba a hacer los negocios sucios, decidió mostrar, filtrar todos los documentos, todos los mensajes, todos los correos, todos los más de 100,000 documentos que tenía. Y aquí está el capo de la película, Travis Kalanick, el ex CEO de Uber. Esto fue el 2 de abril del 2015. Por favor, activen el interruptor de la muerte de inmediato. El acceso debe apagarse en Ámsterdam. El botón de la muerte se trataba de un botón que hacía que todos los registros de Uber se borraran inmediatamente. Era el botón de pánico, digámoslo así, para que las autoridades, si querían hacer una investigación más a fondo, pues no encontraran nada y no había culpables. Siguiente, vale la pena porque la violencia garantiza el éxito. Este fue uno de los correos en los cuales se estaban discutiendo una idea de hacer una contraprotesta. Estaban protestando los taxistas, los chalecos amarillos en Francia, en contra de la flexibilidad en las regulaciones que tenía Uber. Y este caballero quería hacer una contraprotesta con conductores de Uber. Y él quería que se vea la violencia, que se vea a los chalecos amarillos pegándole a los taxistas de Uber. ¿Para qué? Para blanquear la imagen de la empresa. Todo un capo el señor. Bien, hasta ahí el tema. Lo que sí deben saber es que no importa qué tan buena sea tu empresa, no importa qué tanta plata te estés metiendo al bolsillo, tienes que saber que siempre va a haber alguien que va a decidir la verdad. Y que puede que de aquí a 10, 15 años aparezca tu nombre y tu carita ahí, como el capo de la película, pero el verdadero violento, el verdadero maleante, si quiere. Vamos con nuestro siguiente sector. Bien, es momento de Mundo Viral, este sector en el que le mostramos videos interesantes. Y aquí queremos mostrarles a este turista británico que ha grabado con su teléfono celular el momento en el que se le venía encima un glaciar de las montañas de Isyk-Kul en la ex República Soviética de Kirguistán. Oh God. Oh dear God. Bueno, el hombre está bien, no se preocupen. Afortunadamente pudo salir ileso de ese episodio, pero es algo que nunca se va a olvidar en toda su vida. Ténganlo por seguro. Bien, y finalmente en nuestro sector viral vamos a ir con estas imágenes de lo que es una superluna. Asegúrense de mirar al cielo esta noche. Seguramente va a seguir todavía la enorme luna, una de las más grandes que veremos en estos años. Bien, aquí termina
RTP Mundo, el único programa especializado en noticias internacionales. Ha sido un placer haberlos acompañado. Nuevamente les recuerdo, no olviden escuchar nuestro podcast. Lo subimos cada semana, 2 capítulos de las 2 entrevistas más importantes, Planeta Caliente y A Fondo. Pueden descargarlo, escucharlo a través de las plataformas de Spotify, a través de Google Podcast, Amazon Music y Podbean App. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.